Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien, con la energía a tope y listos para sumergirse en el fascinante y a veces impredecible mundo del espectáculo. Hoy tenemos entre manos una noticia que honestamente ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y más allá, dejando a miles de fans con la boca abierta, con los ojos vidriosos de esperanza y la mente llena de posibilidades. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de algo que hasta hace muy poco parecía sacado de un guión de telenovela, algo que nadie esperaba pero que muchos, secretamente, anhelaban. Si hablo de Asterisco Can y de Mehmet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza propia en la industria global, y cuya posible reconciliación o nuevo e intrigante acercamiento está dando muchísimo de qué hablar, generando un torbellino de emociones y especulaciones que apenas estamos empezando a navegar. Si aún no están suscritos a nuestro canal, si este es su primer encuentro con nosotros o si simplemente disfrutan de la información exclusiva y los análisis profundos, este es el momento perfecto para darle ese clic a ese botón rojo, activar la campanita para que no se les escape nada, y unirse a nuestra comunidad vibrante. Vamos a sumergirnos de cabeza en este torbellino de emociones, conjeturas y, quizás, el resurgir de una de las parejas más queridas de la televisión. Como bien saben, y esto es algo que une a nuestra comunidad de seguidores, Can y Mehmet Özdemir no son simplemente actores, son íconos. Son dos de las figuras turcas más reconocidas y queridas a nivel mundial, cuyas carreras despegaron casi a la par, y cuyos destinos parecieron entrelazarse de una manera casi mágica. Sus personajes en la exitosísima serie Erkenci no solo conquistaron Turquía, sino que se convirtieron en un fenómeno internacional, cruzando fronteras y rompiendo barreras culturales. La química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que la ficción traspasó la pantalla, cautivando al público y dando paso a una intensa relación que mantuvo a sus seguidores al borde de sus asientos, alimentando una fantasía colectiva. Durante un tiempo sus admiradores soñaban con verlos juntos fuera de las cámaras, y la realidad superó sus expectativas cuando confirmaron su noviazgo. Fueron las parejas de moda, los reyes de las portadas de revistas, y cada uno de sus momentos juntos, tanto los públicos y cuidadosamente escenificados como aquellos que se filtraban de forma más íntima, alimentaban la fantasía de millones, convirtiéndolos en el epítome de la pareja perfecta. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de las celebridades, las cosas tomaron un giro inesperado, un giro que resonó en los titulares y rompió corazones. Tras un periodo de intensa relación, donde cada aparición pública era un evento y cada fotografía un tesoro, las noticias sobre su ruptura inundaron los medios de comunicación. Fue un golpe duro para muchos de sus fans, que habían invertido emocionalmente en su historia, que se habían sentido parte de su cuento de hadas. Las razones exactas de su separación nunca fueron del todo claras, alimentando un aura de misterio que rodeó su ruptura, un velo de incertidumbre que solo sirvió para magnificar el impacto. Se habló de diferencias irreconciliables, de las insoportables presiones mediáticas, de agendas de trabajo incompatibles que los obligaban a estar en continentes opuestos, en fin, de todo aquello que se suele mencionar cuando una pareja de famosos, bajo el escrutinio constante, decide seguir caminos separados. Cada uno continuó con sus proyectos individuales, cosechando éxitos en solitario, demostrando su talento y profesionalismo, pero el recuerdo de su relación, la chispa que compartían y la química innegable que irradiaban seguía latente en el corazón de sus admiradores, un anhelo silencioso por ver esa magia renacer. Y aquí es donde entra la sorpresa de hoy, la noticia que nos ha hecho levantar las cejas, revisar una y otra vez las fuentes, y sentir esa adrenalina de estar ante algo potencialmente monumental. Según informaciones recientes, que provienen de fuentes bastante fiables y que están resonando con una fuerza inusitada en los círculos mediáticos turcos y de otros países donde su popularidad es inmensa, Asterisco Can y Mehmet Özdemir habrían sido vistos juntos en circunstancias que sugieren mucho más que una simple coincidencia o un encuentro casual y fortuito. Los rumores apuntan a que no solo se han reencontrado, sino que este reencuentro podría estar marcando el inicio de algo nuevo, o quizás, y aquí es donde la especulación se vuelve aún más intensa, una posible y esperada reconciliación. Los detalles que se han filtrado son escasos, deliberadamente guardados bajo llave, pero increíblemente jugosos y significativos. Se habla de encuentros privados en lugares discretos y lejos de las cámaras indiscretas. Se mencionan llamadas telefónicas frecuentes, que sugieren una comunicación activa y una reconexión emocional. Y lo más intrigante de todo,
lo que ha desatado la locura en las redes sociales es la posibilidad de una futura colaboración profesional. Imaginen la expectación, la euforia colectiva si esto fuera cierto. El regreso de la pareja que hizo historia en Erkénthicus, no solo en sus vidas personales, sino también, y de forma muy potente en la pantalla. ¿Se atreverían a revivir esa magia que cautivó al mundo? ¿Sería para una nueva serie que siga la estela de su éxito anterior, o quizás para un proyecto completamente nuevo que explore una faceta diferente de su talento y de su química? Las posibilidades son infinitas y las especulaciones, como era de esperar, desbordadas. Los fans más acérrimos, aquellos que nunca perdieron la esperanza, están celebrando, interpretando cada pequeña señal, cada dato fugaz, como una confirmación de sus deseos más profundos. Las redes sociales, como era de esperar, han explotado en un frenesí de comentarios, teorías y esperanzas compartidas. Los hashtags relacionados con Khan y Demet se han vuelto tendencia global, con miles y miles de mensajes, fanart y anhelos expresados por seguidores de todas partes del planeta. Es importante mencionar, y esto es crucial para mantener un equilibrio informativo, que hasta el momento, ninguno de los dos actores ha emitido una declaración oficial, ni a través de sus representantes ni de forma personal, que confirme o desmienta estos crecientes rumores, y es precisamente esa falta de confirmación la que paradójicamente alimenta aún más el misterio, la intriga y la expectación. En el vertiginoso mundo del entretenimiento, el silencio a veces grita más que 1000 palabras, y la ambigüedad puede ser una herramienta poderosa. Podríamos estar ante una estrategia mediática muy bien orquestada para generar interés y mantener a la audiencia expectante, o ante una genuina reaproximación que por prudencia o por deseo de privacidad, aún quieren mantener en un círculo íntimo. Lo que sí es innegable, y esto es un hecho irrefutable, es el impacto que su posible acercamiento tiene en sus carreras individuales y en la industria del entretenimiento en general. Analicemos por un momento el peso y la magnitud de esta noticia. Can Yaman ha estado enfocado en proyectos internacionales, especialmente en Italia, donde goza de una popularidad masiva y ferviente. Ha participado en series y películas que lo han consolidado como una estrella global, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con audiencias diversas. Por su parte, Demet Özdemir también ha seguido una trayectoria ascendente impresionante, con papeles protagónicos en producciones que han sido muy bien recibidas, consolidando su estatus como una de las actrices más talentosas y demandadas de Turquía. Si estos rumores de un reencuentro o incluso de una reconciliación fueran ciertos, sería un evento de gran magnitud, un hito en la historia reciente del entretenimiento turco. La energía que generaron como pareja en Erkénthicus fue algo único, una fuerza magnética que trascendió la pantalla. La química entre ellos era innegable, eléctrica, y se trasladaba a cada escena, a cada mirada, a cada gesto. Muchos de sus seguidores sienten, y esta es una emoción compartida, que esa conexión especial no se ha perdido, que quizás el tiempo y las experiencias vividas por separado, el crecimiento personal y profesional, los han llevado a reevaluar su relación, a darse cuenta de lo que realmente tuvieron y de lo que podría ser. Pensemos en las implicaciones si esta hipótesis se hiciera realidad. Si decidieran volver a trabajar juntos en un proyecto profesional, sería para una nueva serie que reavive la nostalgia de Erkénthicus, pero con la madurez y la experiencia que han adquirido. O quizás para una película que les permita explorar una historia diferente, mostrando facetas nuevas de su talento. La expectación sería máxima. Los fans estarían esperando con ansias ver si esa chispa sigue intacta, si la madurez y las experiencias personales han fortalecido su conexión, si esa magia de antaño puede ser recreada. Por otro lado, si se tratase de una reconciliación sentimental, el revuelo mediático sería igualmente monumental, si no mayor. Sus seguidores, que han sido testigos y protagonistas de su historia desde el principio, sentirían que, después de todo, el amor ha prevalecido, que las adversidades y las distancias no pudieron con lo que los unía. Sería un cuento de hadas moderno que daría la vuelta al mundo. Pero, ¿qué hay realmente detrás de estos rumores que crecen como la espuma? ¿Hay alguna pista concreta, algún indicio sólido que los respalde, más allá de la intuición de los fans y los reportes de los medios? Las informaciones que circulan mencionan presuntamente avistamientos en lugares clave, encuentros discretos en ciudades donde ambos han tenido compromisos profesionales o personales. Se habla de intercambios de mensajes que de alguna manera han sido interceptados o percibidos por personas cercanas a su círculo íntimo.
Y por supuesto de comentarios velados, intencionadamente ambiguos, de personas que podrían estar al tanto de lo que está sucediendo. Si bien es cierto que en el mundo del espectáculo las filtraciones y los rumores son moneda corriente, y a menudo se magnifican o distorsionan para generar morbo, también es cierto que cuando un rumor de esta magnitud tiene tanta resonancia, es porque algo de verdad, por pequeño que sea, debe haber. Lo que sí podemos afirmar con total certeza es que la atención mediática hacia ellos es constante, casi omnipresente, y cualquier indicio de movimiento en sus vidas personales o profesionales es escudriñado al detalle, analizado con lupa y convertido en noticia. La fecha de hoy, *20 de noviembre de 2025, podría quedar marcada en la historia del entretenimiento como el día en que una noticia sorprendente sobre Can Yaman y Demet Özdemir salió a la luz, reavivando la esperanza y la especulación de millones. La forma en que se ha desarrollado esta información, con rumores que crecen y se multiplican a un ritmo vertiginoso, sin una confirmación oficial que ponga fin a la incógnita, crea un ambiente de suspense, un drama envolvente que atrae a millones y los mantiene en vilo, esperando la próxima jugada, el próximo movimiento de estas dos grandes estrellas. Es fascinante observar cómo la relación entre dos figuras públicas, su pasado, su presente y su posible futuro, puede generar tanto interés, tanta pasión y tantas emociones en un público tan amplio y diverso. Can Yaman y Demet Özdemir, individualmente, son figuras de gran carisma y talento, capaces de atraer a multitudes, pero juntos, como pareja, alcanzaron un nivel de popularidad y conexión con su audiencia que es pocas veces visto en la industria. La nostalgia por Erkenzicus sigue muy presente, es un recuerdo imborrable para muchos, y la idea de que puedan revivir esa magia, ya sea en la ficción o en la vida real, es algo que ilusiona a una gran cantidad de personas, que anhelan revivir esa época dorada. Ahora, queridos amigos, llegamos a un punto crucial, el momento de la reflexión y de la cautela. Toda esta información, por emocionante, intrigante y esperanzadora que sea, se basa, en última instancia, en rumores y especulaciones. Debemos ser cautelosos, mantener la cabeza fría y esperar pacientemente a que sean ellos mismos, Can Yaman y Demet Özdemir, quienes nos den la versión oficial, la verdad desnuda. Sin embargo, la fuerza con la que estos rumores están circulando, la unanimidad con la que los medios y los fans están hablando de ello, no puede ser ignorada. Es una señal clara de la expectación que generan, del cariño que les profesa su público y de la profunda huella que dejaron en la industria y en los corazones de quienes los siguen. Para recapitular, la noticia que ha sorprendido a todos hoy, 20 de noviembre de 2025, gira en torno a los posibles indicios de un reencuentro o incluso de una reconciliación entre los aclamados actores turcos Can Yaman y Demet Özdemir. Tras su mediática y comentada separación, los rumores apuntan a que podrían estar volviendo a conectar, tanto en el ámbito profesional como, y esto es lo que más revuelo causa, en el personal. Esta posibilidad aviva la esperanza de sus seguidores de verlos juntos nuevamente, ya sea en la pantalla, recreando la magia de Erkenzicus, o en sus vidas privadas, demostrando que el amor, a veces, encuentra un camino de regreso. Ha sido un verdadero placer, como siempre, compartir esta información intrigante y emocionante con todos ustedes. Agradezco enormemente su tiempo, su atención y su dedicación, de verdad que sí. Ahora, y esto es lo que más me interesa, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que hay algo de cierto en estos rumores que circulan? ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo, ya sea como pareja o en un nuevo proyecto profesional? ¿Qué tipo de proyecto se imaginan para ellos? Dejen sus opiniones, sus especulaciones, sus deseos y sus teorías en la caja de comentarios, que nos encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir esa energía colectiva de nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de este análisis y quieren seguir recibiendo las últimas noticias, las primicias más candentes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de estos actores, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada de lo que traemos. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más noticias y más análisis que les harán vibrar. Hasta pronto, queridos seguidores.